A Jesús lo admiro, pero el concepto de que Dios tuvo que matar a su hijo, que Dios no tiene el poder de perdonar, ¿cómo es posible? Que si Dios es Dios, Él no tiene que seguir leyes absurdas. Como si, por ejemplo, si la humanidad peca, alguien tiene que morir. No, Dios puede perdonar. Mismo Jesús durante su vida, durante su misión, Él perdonaba a mucha gente. Eso fue una de las acusaciones principales contra Jesús ante Pilato, que Jesús perdonaba sin morir, sin sangrar nada. Pero aparte de eso, el aparecimiento de Jesús o del profeta musulmano o de Krishna son eventos históricos, obviamente con importancia religiosa, pero también eventos históricos. Y la naturaleza de cada evento histórico es que es único. O sea, por ejemplo, eso del Hijo de Dios nacer en este mundo, en Nazaret o donde fuera, que hay diferentes narraciones hasta en el Nuevo Testamento, pero el hecho del Hijo de Dios nacer en el mundo, en cierta ciudad, en cierto país, en cierto momento histórico, es un evento único, porque ese tiempo exacto no vuelve a existir. Ya pasó. Mientras que filosofía no está limitada por el tiempo. Por ejemplo, si se habla filosóficamente de la categoría teológica de Hijo de Dios como categoría teológica, es una categoría que se puede reproducir infinitas veces. Entonces, mientras que un evento histórico específico no se reproduce. Así que filosóficamente las religiones pueden unirse o pueden por lo menos vivir en paz. Pero si uno dice que un evento histórico único es lo más importante, las religiones son necesariamente alienadas una de otra. Y hay el fanatismo, la guerra religiosa, todas esas locuras. Ahora, buenas noticias aquí. Es que Bhagavad Gita, volviendo a Bhagavad, ustedes tal vez creen que con mi edad no puedo recordar el tema. Pero no fue eso. No llegué a ese punto. Entonces, afortunadamente, Bhagavad Gita es filosófica, es filosofía. Además de eso, mismo del punto de vista de eventos históricos, si estudiamos las grandes religiones del mundo, y por grande quiero decir en un sentido neutral, histórica, en el sentido de las religiones que tuvieron, digamos, gran influencia histórica en este mundo, por bien o por el mal, pero gran influencia. Y en ese sentido digo las grandes religiones, y ninguna otra tradición alega, dice que Dios mismo, el Padre, que Dios mismo vino a este mundo, caminó sobre la tierra y tuvo una vida. Por ejemplo, los cristianos dicen que el Hijo de Dios vino pero no Dios creador, mismo con esa filosofía de la Trinidad, que voy a controlarme y no entrarle, pero mismo con esa filosofía, el Hijo no es el Padre. Así que Dios Padre no vino a este mundo, y los musulmanes dicen que el profeta vino. Los budistas, bueno, no entienden quién vino porque quién no existe. Así que es un problema. Pero, y los judíos, por ejemplo, hablan de profetas, de patriarcas como Abraham
y sus descendientes. Pero decir que Dios, el Padre, Dios, la fuente de todo, vino a este mundo, y no solamente eso, pero que nos dio un libro filosófico, un libro de filosofía sistemática. Eso es una afirmación completamente única en la historia de la religión humana. Además de eso, así como es común decir que la religión causó tantas guerras, ¿se dice en Argentina también? Sí. Porque hay necios en todas partes. El hecho es, en todos los países, Dios ha sido muy bondadoso y ha compartido los necios con todos los países del mundo. El hecho es, como yo digo, si todo lo que sabías, si todo lo que, digamos, que sabías de la religión humana era de las religiones de Asia, y no del Medio Oriente, pero dirías que la religión es la mayor causa de violencia. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia, y no solamente Asia, yo puedo decir también si estudiamos el mundo greco-romano, el mundo clásico. De hecho, solamente hay una región del mundo, que es el Medio Oriente, que es una cultura bastante tribal, que impuso ese tribalismo en la religión. Entonces, lo que yo digo es que hay una diferencia enorme entre el monoteísmo filosófico y el monoteísmo tribal. Por ejemplo, es famoso que entre los griegos y romanos y todo eso, todos los muchos pueblos diferentes del Imperio Romano, que había una filosofía de tolerancia, una convicción de que hay un Dios que en diferentes culturas tiene diferentes nombres y que todos estamos adorando. Eso fue la filosofía de Alejandro Magno. Fue la filosofía de la cultura romana. Fue una cosa que ellos daban por sentado. Solo había una región que tenía otro concepto, de que mi Dios es verdadero y tu Dios es falso, que tenemos el Dios vivo, ustedes adoran a un Dios muerto, o que tu Dios es el diablo, y todas esas cosas tan intelectuales. Entonces, cuando la religión medio oriental, la religión fanática, tribal, se instaló en Europa, Dios mío, sálvese quien pueda. Pero si estudiamos la religión de la India y también la religión occidental bajo los paganos, que eran védicos, no había, o sea, los romanos que peleaban tanto, que siempre querían hacerle la guerra a alguien, pero ellos no tienen ningún concepto que estamos haciendo guerra santa. El concepto de guerra santa fue medio oriental, del Medio Oriente. No existía Dharma Yuddha. En Bhagavad Gita tenemos el término Dharma Yuddha, que es un guerra de Dharma. Pero eso no tiene nada que ver con religión. Dharma Yuddha significa una guerra justa, por la justicia, no por promover una religión. Entonces, el concepto de guerra religiosa sectaria fue una gran dádiva del Medio Oriente.
que se expandió en Occidente y casi destruyó al mundo. Así que Bhagavad Gita, por ejemplo, para dar un ejemplo, después voy terminando y ustedes podemos pasar a la segunda etapa del programa más importante, que ustedes me dan todo su dinero. Entonces, sí, porque ustedes no son el cuerpo. Así que comer, cuidar de la familia, no, eso es maya. Entonces, bueno, espero que sepan que es un chiste. Entonces, en Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna dice que aquellos que no lo adoran, pueden ser sabios, felices y pueden tener una vida superior en el próximo nacimiento. Porque Krishna dice que la bondad otorga felicidad, sabiduría y progreso existencial. Y